Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Se trata de los números enteros. ¡Ay, no solo me robó las células, también mis diálogos! Pero, ¿qué vendrán a ser los números enteros? ¿Alguna vez los oíste? ¿Alguna vez observaste algunos ejemplos? Pues si no lo hiciste, ahora lo vamos a hacer con mayor detalle. ¡Eso sí que es otra onda! Para conocerlos, nosotros es necesario partir de los números naturales. Estos números naturales nos ayudan y sirven para contar. Así como también podemos decir que una montaña tiene una altura de 3000 metros o que un submarinista bucea a una profundidad de 200 metros. Si nos fijamos ambas mediciones, la medimos tomando como referencia el nivel del mar, que decimos que está a 0 metros. Pero para obviar estas palabras de altura y de profundidad, podemos escribir un signo positivo para las medidas de altura y un signo negativo para las medidas de profundidad. Es decir, en lugar de escribir 3000 metros de altura, podemos simplemente escribir 3000 metros o más 3000. Y en lugar de decir 200 metros de profundidad, podemos colocar menos 200 metros. Así como también podemos quitar el signo positivo para mayor comodidad, pero en cuanto al negativo, es necesario y obligatorio colocarlo delante de los números, ¿no? Esto nos permite poder diferenciar entre lo que son los positivos, que van enseguida de 0, y los negativos que pues nos indican la profundidad en este ejemplo. No es cierto. Diles que no es cierto. Es cierto. ¿Oyeron? ¡Lo confiesa! ¿De acuerdo? De la misma forma, cuando trabajemos con temperaturas, no es lo mismo decir 20 grados centígrados sobre 0 que 20 grados centígrados bajo 0. Es decir, que hay que abrigarnos un poquito más. Esto lo podemos escribir más cómodamente como más 200 grados centígrados y 20 grados centígrados, menos 20 grados centígrados. Y todos sabemos, además, que hay una gran diferencia entre tener 700 euros y beber 700 euros. Por eso, cuando hacemos cuentas, es importante estar atento a la diferencia de escribir más 700 y menos 700. Por lo tanto, jóvenes, mis estimados estudiantes, los números enteros van a estar simbolizados por una Z mayúscula, ¿verdad? Como la que observas en la pantalla. Estos números enteros van a incluir a los números naturales, ¿no? Que usamos para contar, como es el 1, el 2, el 3, el 4, así sucesivamente hasta el infinito y más allá. Y a los negativos, que vienen a ser menos 1, menos 2, menos 3, etc., que usamos en deudas, en temperaturas bajo 0 o en profundidades. Además, los números enteros incluyen al 0, que sirve como referencia entre los números positivos y los números negativos. ¡Eso es llevarlo al extremo, soldado! En conclusión, los números enteros van a incluir a los números naturales, es decir, a los enteros positivos, que van a ser el 1, 2, 3, así sucesivamente. Van a incluir al 0 y también van a estar los enteros negativos, que vienen a ser el menos 1, menos 2, menos 3. ¿De acuerdo? Ahora, pero ¿cuál es el origen de los números negativos? Para ello, vamos a dejar a Mateo y a Emma, los cuales nos van a explicar el origen de ellos. Si tengo una manzana y me la como, el resultado es 0 manzanas. No entiendo, ¿cómo podría alguien tener menos una manzana? Ah, pues supón que tienes 0 manzanas, pero apostamos una manzana que te gano en una carrera. ¿Quieres apostar? ¡Ahorita! El caso es que si pierdes, ahora me debes una manzana. Entonces tienes menos una manzana. Justo ayer vi un video en internet que explica el origen de los números negativos. Mira. En todas las civilizaciones, el ser humano tuvo la necesidad de contar y de registrar qué tenía y cuánto. Al inicio utilizaba objetos o marcas para contar. Con el paso del tiempo, cada cultura desarrolló un sistema numérico que incluía símbolos para los números. En los primeros siglos de nuestra era, los chinos representaban los números con un sistema de varillas que empleaban para contar.
y para representar un número negativo, colocaban encima otra varilla en diagonal. Sin embargo, no aceptaban los números negativos como resultado en la solución de una ecuación. En la India, los matemáticos encontraron que los números negativos les servían para contabilizar sus deudas y créditos. En la actualidad, la forma más popular de las deudas es una tarjeta de crédito. Lo que gastamos con ella es dinero que no tenemos en el momento, pero que debemos y vamos a terminar pagando algún día. Bueno, de todos modos tengo que pagarla. Eso ocurrió hace mucho tiempo, ¿no? Y de acuerdo con el reportaje, todo esto sucedió en Asia. Ah, pero en Europa también. Mira. En el siglo XVI, el matemático alemán Michel Stiefel escribió un libro de aritmética en el que propuso poner un signo de menos antes del número para indicar que era negativo. Cabe señalar que, en esa época, los científicos no aceptaban los números negativos. Los llamaban números absurdos o falsos. Fue el suizo Leonhard Euler quien finalmente dio credibilidad a los números negativos, mostrando cómo se debían multiplicar. Maestro Euler, en su opinión como experto matemático, ¿qué nos recomienda para que comprendamos mejor la suma y resta de números negativos? Sugiero la recta numérica. Digamos, en la suma o resta de números, esta recta sirve para ver de manera gráfica cómo se obtiene el resultado. Por ejemplo, si restamos 2 menos 5, primero debemos avanzar 2 números a la derecha y luego regresar 5 números a la izquierda. El resultado es menos 3. No, pues ese Euler sí sabía. Oye, pero ¿las cantidades negativas solo se usan con números naturales? Es decir, 1, 2, 3, etc. No, también pueden aplicarse a fracciones y decimales. Ya veo. Entonces aún tenemos mucho por aprender. Bueno, ¿qué? ¿Te vas a animar a competir conmigo en una carrera? ¡Va! Además de que después de la carrera vas a tener menos una manzana, dime, ¿crees que pueden existir números negativos en los resultados de las competencias deportivas? En sus marcas. Oye, espérame. ¡Listos! ¡Fuera! Qué bien, ¿verdad? Después de ver a Mateo y a Emma, los cuales nos explicaron acerca del origen de los números negativos, ahora veamos pues algunos ejemplitos, no tal como nos mencionaron en el video, aplicando algunas definiciones. Bien pensado, Woody. ¿No? Por ejemplo, vamos a iniciar en esta ocasión por lo que son la adición y la sustracción. ¿De acuerdo? Entonces veamos un ejemplito para ver su uso. En este caso yo tengo un número positivo y un número negativo, y ambos voy a tener que realizar la operación. Como ya te indiqué, el número 9 viene a ser un número entero positivo, y eso lo diferenciamos a través del signo. Y el 12 que viene a ser un número entero negativo. Cuando yo tengo dos números los cuales voy a poder diferenciar entre un positivo y un negativo, lo que debo de hacer es restar sus valores, es decir 2 y 9, lo cual me resulta 3. Y a ese resultado le tengo que colocar el signo del mayor valor absoluto de dichos números. Este muchacho me llena de orgullo. O en otras palabras, del que está más alejado de 0, que en este caso es 12. Veamos otro ejemplito. Por ejemplo, yo tengo el menos 23 y el menos 57. Como te puedes dar cuenta, el 23 viene a ser un número entero negativo y el 57 viene a ser también un otro número entero negativo. Ambos pertenecen al grupo de los negativos, es decir, ambos tienen el mismo signo. Por lo tanto, cuando yo observo números enteros y ambos son del mismo grupo o tienen el mismo signo, lo que tengo que hacer es sumar los valores y voy a colocar al final en el resultado el signo común. Como en este caso ambos son negativos, el resultado también será negativo. ¿Ya? Entonces ahora veamos pues algo más sencillo, así como nos mencionó Euler en el videito que nos presentó Emma y Mateo. Vamos a observar el siguiente ejemplito, ¿no? Lo podemos hacer también de una manera gráfica.
En este caso tenemos el menos 8, ya viene a ser un número entero negativo, y por otro lado tenemos el 6, que en este caso va a pertenecer al grupo de los números positivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar 6 globitos que van a ser del equipo de los positivos, y vamos a dibujar a 6 pececitos, a 8 pececitos, que en este caso van a pertenecer al equipo de los negativos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente. Vamos a empezar a eliminar un positivo y un negativo, y al final vamos a observar qué es lo que nos queda. Por ejemplo, eliminamos a un negativo, un pececito y a un globito. Un pececito, un globito. Un pececito, otro globito, ¿verdad? Es como una guerra entre positivos y negativos. Un pececito, otro globito. Un pececito, otro globito. Y así sucesivamente, ¿no? Lo que hay que hacer aquí es eliminar tanto el del negativo como el del positivo. Y si tú te fijas, lo que va a quedar vienen a ser 2 pececitos. Pero los pececitos pertenecen a los números negativos. Por ello el resultado de menos 2. ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! ¿De acuerdo? Ahora veamos otro ejemplo un poquito más grandecito. Por ejemplo, ahora tenemos al más 9, menos 15, menos 70, más 23, más 7, menos 100, menos 75. Lo recomendable cuando ustedes no observan signos de colección, es decir, no observas paréntesis, corchetes o llaves, es trabajarlo de 2 en 2. Por ejemplo, hemos trabajado menos 9 y más 15. Ambos tienen signo distinto, por lo tanto resto 15 y 9, me sale 6. Y luego coloco el signo del número que está más alejado del 0, que en este caso es el 15. Por lo tanto me sale más 6. Lo mismo sucede con el 70 y 23. Lo mismo sucede con el 7 y 100. Y luego el 75 que queda al último baja. Luego nuevamente trabajamos de 2 en 2, en este caso 6 con 47, 93 y 75, y al final nos va a resultar menos 209, ¿verdad? Solamente aplicando lo que hemos trabajado hace ratito. Ahora veamos una observación. Esto es muy importante en el caso los cuales aparezcan pues los paréntesis, las llaves o los corchetes. Por ejemplo, si tú te fijas en el primer ejemplito, delante de ese paréntesis o delante de ese número entero que está rodeado por paréntesis, aparecen 2 signos positivos. Cada vez que veas signos positivos delante de un número entero, de un paréntesis, entonces dicho número no se va a afectar. Es decir, va a quedar tal cual. Si estaba con menos 9, queda con menos 9. Si estaba más 16, se queda con más 16. En el caso de que apareciese un signo negativo delante de un paréntesis, ese signo negativo sí va a afectar a dichos números. Es decir, va a cambiar a dichos números por su opuesto. Si era más 17, ahora va a estar menos 17. Si fue menos 84, ahora va a resultar más 84. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. ¿No? Ahora veamos pues algunos ejemplos, algunas observaciones en cuanto a las multiplicaciones y las divisiones. Entonces, para ello es necesario conocer la ley de signos. Y esta ley de signos funciona para ambas operaciones, tanto para las multiplicaciones como para las divisiones. En este caso, si yo multiplico o divido números enteros con el mismo signo, el resultado va a ser positivo. Pero si sucede una combinación, es decir, tengo un número positivo y un número negativo, o viceversa, es decir, un negativo y un positivo, cuando yo los multiplico o los divido, me va a resultar un número negativo. Me va a resultar un número negativo. ¿De acuerdo? Entonces veamos pues algunos ejemplitos para que quede claro. Vamos a empezar con una multiplicación. En este caso debo de multiplicar un 18 negativo y un 9 positivo.
Como puedes observar ahí, el 18 y el 9 tienen distinto signo. Por lo tanto, me va a resultar ¿qué cosa? Me va a resultar un número negativo. Lo demás, lo que hay que hacer es multiplicar 18 y 9, 162. Pero recordando como detalle la ley de signos. Y por último tenemos pues una división. En este caso tengo un número negativo 120 y otro número negativo 24. Recuerda que si tienen el mismo signo, el resultado siempre va a ser positivo. Y lo único que hay que hacer es dividir 120 entre 24. Espero haberte ayudado y nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte.